Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Conversando con. Les saluda Raúl Meléndez, yo soy asociado a Innovación Financiera en Dequi. Y bueno, el día de hoy tenemos el agrado de estar con Oscar Montezuma. Él es director ejecutivo en Newbox Legal y Digital para Perú y Ecuador, así como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en otras universidades del Perú. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Raúl, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio para poder compartir algunas ideas con ustedes sobre distintos temas vinculados a lo que yo hago, el tema digital. Sí, sí, como dices. Bueno, para poner en contexto al público, el día de hoy tenemos planeado conversar un poco acerca de la pandemia en sí, de cómo esta afectó al derecho, así como a muchos otros ámbitos de nuestro día a día. El ámbito legal fue uno de los que también fue afectado, ¿no? Y cómo, y también nos gustaría tocar cómo va a ser un futuro post pandemia para el derecho, ¿no? Bueno, comenzando con un poco con las preguntas, Oscar, me gustaría preguntarte cómo afectó el COVID-19 en tu entorno laboral y en tu desarrollo como abogado. Bueno, el COVID-19 y toda esta pandemia que hemos vivido sí ha tenido un impacto, creo que pocos podríamos decir que no impactó nuestra forma de trabajar, ¿no? Y de hacer las cosas. Lo cierto es que, digamos, al menos en el caso en mi caso particular, nosotros en Newbox ya veníamos testeando una serie de esquemas de trabajo flexible, ¿no? Justo hacia fines del 2019 e inicios del 2020 habíamos testeado un programa de trabajo de 4 días a la semana, ¿no? Nosotros trabajamos en un coworking que además nos daba la posibilidad eh, de poder tener un sitio de trabajo en cualquier lugar, en cualquiera de los locales de este coworking, ¿no? Entonces, si había una persona que tenía un coworking, una de las sedes cerca de su casa, podía irse a trabajar ahí, no hay ningún problema. Entonces, de alguna manera ya estamos entrenándonos mucho en esa onda flexible, mucho más horizontal del tema desde trabajar en un coworking, que es algo poco convencional para servicios legales, ¿no? Este, entonces, lo que sí, digamos, creo que ha pasado es que aún con todo esto eh, que ya venía entrenándonos, esta es una situación sin precedentes, ¿no? O sea, nunca, al menos en mi memoria más inmediata no tengo un registro de haber vivido una situación de pandemia como la que estamos viviendo y un gran reto además para manejar la incertidumbre, ¿no? Entonces, sí nos exigió a todos reaprender muchas cosas, ¿no? Y adaptarnos a una situación completamente nueva. Como por ejemplo, una de las primeras medidas que tomamos fue cuando nos dimos cuenta que ya era imposible regresar a un espacio de trabajo físico. Inmediatamente lo que hicimos fue enviar a las casas de todas las personas del equipo un kit de home office, ¿no? Que constaba en un escritorio plegable, todos los implementos que estaban en la oficina se los hicimos llegar, su computadora, eh, o sea, la laptop, y todos los implementos vinculados a los accesorios de la laptop. eh, y hemos estado muy pendientes del tema de acceso a Internet para que puedan todos tener un acceso a Internet mucho más estable y que puedan también, eso les permita trabajar, ¿no? Entonces, creo que eso ha permitido que podamos estar muy activos en cuanto o mantenernos, digamos, en la lógica o en la dinámica de poder trabajar todos como, como la manera más cercana o parecida a la que veníamos teniendo en la oficina, ¿no? Entonces, eso ha tenido un impacto definitivamente porque exige que además desarrolles otro tipo de habilidades para conectar con el equipo y estar en conjunto todos trabajando a través de una pantalla, ¿no? Pero ha traído también una serie de cosas muy positivas, ¿no? Entonces, yo trato de ver que, o sea, si, respondiendo concretamente a la pregunta cómo afectó, afectó creo que positivamente, porque hay muchas cosas que además han llegado para quedarse y que son un ejemplo claro de que en el sector legal había que romper una serie de paradigmas que no era nada difícil de hacer, o sea, y que hemos demostrado con esta situación de trabajo remoto que son posibles perfectamente, ¿no? Ni venir a la oficina vestido aparatosamente, ni con corbata, saco y con todas estas pompas típicas del sector legal, ni que hay que ir necesariamente a una oficina a trabajar todos los días de la semana. Eh,
y que el trabajo legal es un trabajo que es perfectamente remotizable, digamos, o móvil, ¿no? Así que hay algunos tipos de tareas que quizás en ciertas áreas del derecho sí son más físicas, pero el grueso, diría yo, estaría hablando de un 90%, es totalmente digitalizable, ¿no? Claro, y bueno, de hecho, siguiendo esta línea, eh, el cambio, ¿tú crees al menos que fue muy brusco o fue algo normal, algo que se venía haciendo desde hace tiempo? No, ha sido muy brusco para el mercado en general, incluso para quienes ya estamos un poco más habituados a prácticas un poco más flexibles y más, sí, o sea, el cambio se ha sido drástico, ¿no? Ujú. Han empezado a ocurrir cosas que nadie se imaginaba que podían pasar en un escenario pre-COVID, ¿no? Entonces sí creo que ha sido drástico, ¿no? Incluso yo conozco el caso de muchos, de varios abogados, amigos, colegas, ¿no? Que en sus oficinas no tenían la información en la nube, porque era política de la firma no tener la información almacenada en nube, sino en un servidor dentro de la oficina. Y muchos no podían, o sea, tenían que recibir correos, ir a la oficina, tuvieron que ir a la oficina para poder acceder a esta información, ¿no? Entonces, eh, el trabajo legal, el uso de nube en la práctica privada del derecho no es tampoco algo tan eh, común. O sea, esto puede parecer obvio y evidente, pero y si uno ve las estadísticas en Estados Unidos, uno se sorprende de la cantidad de firmas que han tenido que necesariamente verse forzadas a migrar a la nube por la pandemia, pero que antes de eso no lo hacían, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que han habido cambios drásticos. Bueno, Oscar, y siguiendo un poco la línea de los beneficios, quería preguntarte, ¿cómo ves tú, bueno, desde abogado, eh, la cooperación, colaboración entre los distintos colegas, ya sea verticalmente o horizontalmente, con los jefes o con las personas iguales? ¿Cómo crees que ha mejorado eso o en su defecto ha sido peor? Creo que hay cosas que han mejorado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué beneficios nos ha aportado esto? Pros, diría yo, tiempos muertos de movilización se acabaron, ¿no? Mucho mayor flexibilización para poder uno trabajar desde casa, ¿no? Si tienes una solución de gestión documentaria en la nube, como te decía, puedes trabajar desde donde estés. No es necesario estar en una oficina ni en Lima necesariamente, sino desde donde estés. Eh, esas son, digamos, beneficios bien concretos, ¿no? Eh, Además, en el caso nuestro específico, nos ha permitido poner a prueba y testear con, yo diría que éxito, nuestra cultura como organización, como empresa, ¿no? Porque, o sea, muchas de las cosas que nosotros promovemos tienen que ver con esta idea de confianza entre el equipo, de mostrarse vulnerables, de poder, de pedir ayuda, de siempre estar, digamos, el uno para el otro. Entonces, todo esto, este tema ha sido muy importante y muy útil para poder poner a prueba y testear la cultura, nuestra cultura como organización, ¿no? Eso creo que es un beneficio. Retos, bueno, lo que te decía, que es que hay que aprender nuevas formas de conectar con la gente y con tu equipo. Te das cuenta que no todo es trabajo solamente y tienes que aprender a conectar en virtual, en digital. Es decir, ya no tienes las conversaciones de pasillo, ya no está el FaceTime, ese momento en el que tú compartes cara a cara con tu equipo las cosas, sino que tienes que crear esos espacios en lo digital, que ya es un reto grande porque ya todo el día estamos metidos en la computadora con tiempo de pantalla desbordado, pero hay que hacerlo de alguna manera, ¿no? Y nosotros lo que hicimos en ese campo fue generar espacios, o sea, transformamos nuestras reuniones de estatus, una la tenemos los lunes y otra la tenemos los viernes, y los viernes se llaman reuniones de confianza, o sea, digamos, las dos son reuniones de confianza, pero los viernes los estamos dedicando a cultura nuestra, ¿no? Espacios para conectar como equipo, tenemos invitados que vienen de afuera, eh, hemos tenido gente fantástica esos días que nos traen unas conversaciones increíbles, eh, también dinámicas entre nosotros, ¿no? Cada equipo dentro de Newbox tiene también sus propios espacios para conectar como equipo, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido un reto importante porque no era algo de lo que estábamos habituados antes de la pandemia, ¿no? Otro tema muy importante es la exigencia de separar espacios, ¿no? Familia y trabajo en un mismo lugar no necesariamente funcionan bien, ¿no? Eso es algo para gente que tiene familia y que tiene hijos en casa,
eh, el tema del home office 100% es bien complicado, ¿no? Es bien complicado. Para gente que vive sola y que, digamos, o sea, o parejas solteras, o sea, parejas, digamos, que recién se han mudado a vivir juntos, o solteros, quizás el tema es mucho más fácil y mucho más manejable, pero para familias con hijos y chicos, el tema es un reto. Entonces, el home office no termina siendo, o sea, no es el paraíso, digamos, para estos grupos de gente. Y en una organización hay gente que tiene, hay gente soltera, hay gente casada, hay gente con hijos, sin hijos, en fin, entonces, tener que lograr, digamos, sintonizar todo esto ha sido complicado también, ¿no? Pero, o sea, yo creo que es importante además separar los tiempos, porque vivimos, o sea, nos podemos pasar, como no tenemos una noción clara antes, uno cortaba de alguna manera, cuando se iba de la oficina y cerrabas un espacio y entrabas a otro. Entonces hay gente que se puede pasar ahora trabajando mucho más tiempo que el que había antes, ¿no? Entonces eso te lleva al burnout, a saturación. Entonces hay que repensar los equilibrios que habían antes. Entonces creo que el home office nos ha traído cosas que han llegado para quedarse, pero por otro lado también nos ha traído esa necesidad de poder de tener que separar también algunos espacios que juntos no funcionan tan bien, ¿no? Entonces, finalmente creo que nos ha traído también a la mesa una gran discusión sobre el futuro del trabajo y de cómo se vienen, o sea, qué se vienen adelante, ¿no? Si te pones a pensar, las grandes luchas históricas digamos, las grandes luchas históricas en la vida humana han sido, en temas laborales, han sido por la jornada de las 8 horas, ¿no? Habían trabajadores que iban en fábricas y que eran explotados y que el trabajo era interminable. Bueno, se logró acortar a la jornada de 8 horas y esto fue un éxito, ¿no? Entonces, el tema era cómo tú logras hacer que la jornada sea justa, razonable, que no te vayas pasando horas extras y que no te las paguen, y es que toda la regulación laboral va un poco en torno a ese tema de cómo acotar, ¿no? En un mundo totalmente flexible, donde ya no trabajas por tiempo o por horas, donde ya no tienes que marcar una tarjeta, esto cambia completamente, ¿no? Entonces, eh, este tema el derecho laboral, como lo hemos entendido, creo que va a cambiar sustancialmente si estas prácticas se mantienen, ¿no? O sea, si se mantiene este tema del trabajo remoto, si este tema de trabajo, digamos, flexible, porque ya no va a ser, digamos, el trabajo necesariamente por horas que uno está en un lugar, en una oficina física, sino más bien por resultados, pero eso también tiene otros retos adicionales. Entonces creo que ahí se viene un debate grande sobre el futuro del trabajo y el tema de la oficina, del rol de la oficina en el trabajo, ¿no? En general, si es que yo creo que nos vamos a mirar, que vamos a ir migrando hacia esquemas híbridos bien marcados, ¿no? Por ahí veo. Ok, Oscar. Y bueno, ahora cambiando un poco la pregunta, yo entiendo que New Ox Legal y Digital siempre está abierto a la innovación tecnológica digital. Y bueno, quería saber en qué aspectos adoptarán esta tecnología que nos ha introducido la pandemia en un futuro, ¿no? De hecho, en el home office y en todo esto. Yo creo que, que toda la tecnología, que en realidad es básicamente un uso, o sea, es soportar el trabajo enteramente en Internet, básicamente, eso es, ¿no? Y también ayudarnos a automatizar ciertas cosas. Creo que la pandemia lo que ha hecho es, además de hacer que nuestro trabajo esté soportado casi al 100% en Internet, exija también que nosotros tengamos la necesidad de automatizar ciertos procesos para hacer más eficiente el trabajo. Nosotros en particular hemos hecho eso, ¿no? Hay varios procesos administrativos internos, desde pedidos de vacaciones o de documentación o elaboración de documentos, en los que estamos utilizando una herramienta de automatización que nos ha permitido hacer el trabajo un poco más ágil en esos temas, ¿no? Entonces, todavía hacia afuera, hacia los clientes, creo que no hemos tenido necesidad aún de implementar alguna tecnología sofisticada o algo así, porque creo que lo que tenemos nos funciona bastante bien. Nosotros soportamos nuestro trabajo en G Suite, en Google, así que todas las herramientas las tratamos de sacar el jugo. Ese es un tema muy importante. A veces uno piensa y dice, no, yo necesito pues una tecnología muy sofisticada, inteligencia artificial y tantas cosas, cuando en realidad ni siquiera lo que ya tienes lo aprovechas bien. Entonces, lo que hemos hecho es meternos a explorar bien las herramientas que tenemos y hemos encontrado un montón de funcionalidades que no estábamos aprovechando al máximo, ¿no? Entonces, eso creo que es un primer paso para poder seguir
incorporando la tecnología a tu trabajo cada vez más, ¿no? Ok, Oscar. Y bueno, por último, ¿consideras que el trabajo mixto es una buena opción para los estudios de abogados en general? Ya sea un viernes home office y los demás días de la semana sí que sea presencial, ¿o cómo lo ves tú? Totalmente. Yo creo que las oficinas del futuro, en realidad, como te decía, van a ser híbridas, ¿no? Híbridas en el sentido de que sigue siendo muy necesario porque somos seres humanos conectar físicamente, o sea, eso tiene que ocurrir, ¿no? Pero esta idea del jefe mirando a ver que esté sentado en tu sitio trabajando o pasando a fiscalizar o ese tipo de cosas, creo que van a cambiar sustancialmente porque las oficinas creo que se van a convertir como una suerte de hubs o de espacios donde uno va a conectar con la gente y luego de ahí estás un rato y te vas. Son espacios como puntos de encuentro, en realidad, ¿no? Que son necesarios porque, como decía, es importante poder separar trabajo de casa, ¿no? Pero que se van a mantener. Y yo creo que es una gran opción a futuro en el sector legal, ¿no? Que es un sector muy jerarquizado, muy acostumbrado a la oficina como el espacio donde se controla el trabajo, esta idea de tener oficinas además sumamente costosas y muy pomposas y que llenas de cuadros y que más parecen museos que oficinas. Bueno, todo esto creo que va a cambiar completamente a raíz de esto. Pero lo más importante creo yo es que nos trae, que nos deja finalmente esta situación es que eh, todo lo que no sea digitalizable va a tener un mayor valor. Y que con esto me refiero a que a la cultura, al ser humano. No se puede digitalizar, no conozco alguna tecnología que digitalice la empatía, o que digitalice la escucha activa, o que digitalice la comunicación asertiva. Y eso es algo en lo que los abogados tenemos graves y serias, y un serio déficit, digamos, ¿no? Entonces, cómo construir, digamos, firmas de abogados con propósito, firmas de abogados donde la prioridad sea no necesariamente cuántas horas factorales te trae un cliente, sino cuán importante es tu equipo y qué prioridad le das a tu equipo para que tu equipo crezca y se desarrolle en tu organización, ¿no? Qué tan innovadora es la organización, ¿no? Eh, qué tanto logran hacer en términos de innovar hacia el cliente, ¿no? Por ejemplo, una oportunidad que nos ha traído también esta pandemia es de pensar, o sea, cómo repensar nuestros servicios a clientes, ¿no? Y nos acabamos de lanzar hace unos días una alianza que hemos hecho con Mastercard para Perú y Ecuador, que es donde tenemos operaciones, ¿no? Donde lo que estamos haciendo es ofreciendo a emprendedores digitales servicios legales a través de medios de pago digitales con el uso de Mastercard. Entonces, esto no hubiese podido, quizás no lo hubiésemos pensado de esa manera en un contexto físico, ¿no? Donde tienes, digamos, ya los clientes que van a tu oficina, que te piden cosas, ya todo avanza de esa manera, pero nos ha obligado esta crisis a tener que pensar otras nuevas formas de hacer las cosas. Pero como te digo, creo que también es una oportunidad para poder humanizar el derecho, ¿no? Y creo que ahí es la mayor apuesta que creo que tienen las organizaciones, las firmas de abogados, los equipos legales en general. Ok, Oscar, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Esperemos encontrarnos en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.